La urgencia de la lluvia tardía. Y el día de hoy nuestro tema es un tema que es muy importante. Estamos comenzando el año y deberíamos comenzarlo precisamente con el pie derecho. Y vamos a pedir que la dirección del Espíritu Santo nos pueda acompañar. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar teniendo una palabra de oración. Aquí en este lugar, pues este servidor se va a poner de rodillas y entonces nos consagramos a la presencia de Dios. Padre eterno, al comenzar este tema, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos que nos hagas entender para que pueda venir no un espíritu de miedo, sino uno de valor. No un espíritu de duda, sino uno de confianza. No un espíritu de egoísmo, sino un espíritu de dar con sacrificio. Danos tu Espíritu Santo. Lo necesitamos para todos los proyectos. Lo necesitamos como nunca antes. Y queremos pedir que tu dirección, al presentar este tema, pueda hablar no solamente a la mente, sino al corazón de cada persona que habrá de recibir esta palabra y que esta palabra traiga fruto de vida eterna. Y es en el sagrado nombre de Jesús que pido tu bendición. Amén. Amén y amén. Muy bien. La necesidad de recibir el don del Espíritu Santo. Había escuchado una historia una vez del gran evangelista Moody. Y Moody, que era un mega evangelista, estamos hablando de los años 1800, era un hombre muy poderoso en el espíritu, era un hombre ganador de almas que quería cumplir la misión. Y entonces él abrió un instituto, lo que hoy en día se conoce como el Instituto Moody en Chicago. Y resulta ser de que tenía su grupo de estudiantes. Les dio clases de Biblia, les dio clases de predicación, les dio clases de estudios bíblicos, porque quería preparar a estos jóvenes para ser ganadores de almas. Y entonces terminaron las clases y los mandó al campo para dar campaña evangelística. Entonces, por un mes tenían que sembrar el terreno, preparar a la gente y después venir a dar su reporte al cerrar la campaña evangelística. Entonces, cuando terminó todo el proceso, terminaron las campañas, vinieron los estudiantes y dieron su reporte con Moody. Y entonces uno dijo, conmigo se bautizaron 20. Y el otro dijo, conmigo se bautizaron 10. Y otro, conmigo se bautizaron 40. Y cada quien iba dando, pues muy alegre por la gloria del Señor, el reporte de la campaña. Pero entonces hubo uno que pues esperó hasta el final y Moody le preguntó, ¿y cuántas personas se convirtieron a Dios y se entregaron a Dios por la campaña que diste? Y entonces el muchacho agachó la cabeza y muy triste dijo, pues yo no sé qué pasó. Preparé el lugar, di estudios bíblicos, compartí con la gente, todos los días predicaba la palabra del Señor. Pero al final de mi campaña no se bautizó nadie. Dice, ¿por qué, pastor? Hice todo lo humanamente posible y nadie se bautizó. Y entonces Moody, como un hombre de Dios, se le quedó mirando fijamente al muchacho y le dijo, mira, tú tienes todas las herramientas, tienes el método, tuviste ese lugar, tuviste a las personas, pero hay una cosa que te faltó. Y entonces el muchacho le dijo, ¿y qué es lo que me faltó, pastor? Dice, bueno, lo que te faltó a ti fue el don del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es tener el Espíritu Santo como pueblo del Señor? Especialmente en los eventos que estamos viviendo y sobre todo en los eventos que vendrán. El tema del día de hoy quiero compartir con ustedes esta urgencia. Es urgente que como pueblo de Dios entendamos el concepto del Espíritu Santo. Es urgente que entendamos la obra del Espíritu Santo. Y sobre todo es urgente recibir el Espíritu Santo. De nada sirve hablar del avión, de nada sirve decir que el avión le entran 300 pasajeros, que vuela 800 millas por hora y que viaja a una velocidad hipersónica, si al final de cuentas tenemos pura información y no nos subimos al avión. Eso no es una teoría. El avión tiene que experimentarse, la persona tiene que subirse, volar, está allá arriba en los cielos, sobre las nubes, para poder tener la experiencia. Y en el caso del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. No basta con hablar, no basta con tener la idea, no basta con tener el concepto. Hay que experimentar el don del Espíritu Santo. Hay que experimentar tener ese don con nosotros. Y el día de hoy quiero compartir de una manera rapidita 8 realidades
sobre la lluvia tardía que es importante que comprendamos como pueblo de Dios. Van a ser 8. Me voy a ir un poquito rapidito y voy a finalizar con el concepto de los dones espirituales. Miren, la primera realidad acerca de la lluvia tardía o del Espíritu Santo es que existe hoy por hoy, y esto les voy a dar una cita muy interesante, el Espíritu Profecía, falta de la presencia del Espíritu Santo. De hecho, la misma oración que pide el Espíritu Santo y el derramamiento de la lluvia tardía indica que si estamos pidiendo que venga el Espíritu Santo es porque no está. No ha llegado esa lluvia tardía. Si tenemos que caer de rodillas y decir, Señor, danos la lluvia tardía, danos el derramamiento de ese Espíritu Santo, lo estamos pidiendo porque no ha llegado. Es como los niños que su papá vivía en otro país y después regresó. Es como que el niño dice a Dios, Señor, tráeme a mi papá, si su papá ya está ahí. Si el papá ya está ahí, no tiene por qué pedir que venga el papá. Si el Espíritu Santo tenemos que pedir que venga, es porque falta, lo necesitamos, porque todavía no ha llegado con esa fusión. De hecho, mira lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Cuánto falta? Y eso es inspirado por Dios. ¿Cuánto falta hoy en nuestras iglesias la presencia y el poder del Espíritu de Dios? ¿Saben? Eso sí también me preocupa bastante. Porque, pues, es bueno tener iglesias. Y podemos tener piano de cola, y podemos tener bancas de aterciopeladas, y podemos tener un edificio de $1 millón o de 2 millones, y podemos tener un estacionamiento para 500 o 1000 carros. Pero lo que le da sentido a la experiencia cristiana no es el edificio, ni son las bancas, ni es el piano, ni es un sofá. Lo que le da sentido a la experiencia cristiana es la presencia y el poder del Espíritu Santo. Pero tristemente, la mensajera del Señor dice que falta esa presencia en nuestras iglesias. Y de hecho anima a la iglesia diciendo, ciertamente es nuestro deber pedir y suplicar los tiempos del refrigerio. En otras palabras, tenemos que suplicarle a Dios que venga el Espíritu Santo. Pero aquí, pues viene la parte donde tenemos que aprender a ser humildes. Porque si tenemos que pedir que venga el Espíritu Santo es que de alguna manera no hemos quizás orado lo suficiente y quizás no hemos pedido lo suficiente esa urgencia de la necesidad que venga el poder y la presencia del Espíritu de Dios. Un segundo hecho acerca de la lluvia tardía y del Espíritu Santo es el siguiente. La ausencia del Espíritu Santo ha producido impotencia en el ministerio. Y fíjense, es muy duro y muy difícil de decir, pero la cita que les voy a mostrar es una cita muy realista acerca que si no tenemos el don del Espíritu Santo, hay una impotencia en el ministerio. Miren lo que dice la cita. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber, puede poseerse talento, puede poseerse elocuencia y todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá y ningún pecador será ganado para Cristo. Más clara la cita no puede estar. Lo que gana almas para Dios, lo que hace milagros, lo que toca corazones, lo que conmueve a los corazones de la persona, no es el talento del que predica, no es el talento del que canta, no es el talento del que tiene el don de poder enseñar o de poder orar. Lo que gana victorias es el poder del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo. Y es lo que le pasó a este muchacho, ¿verdad? Con Moody. Fue a dar una campaña, tenía la elocuencia, tenía el hablar, tenía todo, pero le faltaba el don del Espíritu Santo. Y si no tenía el don del Espíritu Santo, pues no tenía nada.
Aparentemente tenía todo, pero le faltaba lo más importante, la presencia del Espíritu de Dios. Y claramente el Espíritu de Profecía dice que sin la presencia del Espíritu Santo, ningún corazón será conmovido. No importa que hagamos series de 40 sermones, de 50 sermones, de 100 sermones, si el Espíritu Santo no está, este corazón no va a ser tocado. Y de hecho, la palabra del Señor dice que las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. De ahí que el que no es espiritual, las cosas del Espíritu le son locura. Por eso la gente que no es espiritual, tú le hablas de la palabra de Dios, te dice, pues estás loco, ya te lavaron el cerebro, eres un fanático, ya te metiste en una religión y te cambió tu forma de pensar. Porque no entienden las cosas espirituales. Pero el que es dirigido por el Espíritu Santo cambia su mente, cambia su corazón, conmueve sus entrañas, le da una mente espiritual, cambia su mundo por completo. Ahora, podemos tener todo, pero si no tenemos el Espíritu Santo, Elena de White claramente dice, ningún corazón será conmovido y ningún pecador será ganado para Cristo. Cuán urgente y esencial es que tengamos el don del Espíritu Santo, es vital que lo tengamos. Número 3, para tener este don del Espíritu Santo, hay que ser pobres e ignorantes para recibirlo. Fíjense, lo voy a repetir otra vez. Para poder recibir este don, tenemos que ser pobres e ignorantes para poder recibir el don. Elena de White lo explica de la siguiente manera. Testimonios, tomo 8, página 29. Por otro lado, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo, y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. No es el poder de ellos, obviamente, es el poder que está en ellos, es el don del Espíritu Santo. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. Qué maravilloso. Cuando una persona se considera pobre e ignorante. Y es una regla muy sencilla. Lo que ya está lleno ya no puede ser llenado. En orden para algo ser llenado, primero tiene que ser vaciado. Si mi corazón está lleno de mi propio orgullo, de mi propia suficiencia, de mi propia mentalidad, de mi propia sabiduría, de mis propios talentos, de mis propios recursos, de mis propios medios y de mi propia fuerza, entonces, ¿cómo Dios me puede dar fuerza si creo yo que soy fuerte? ¿Cómo Dios me puede dar sabiduría si creo que yo soy sabio? ¿Cómo Dios me puede dar recursos si yo creo que soy rico? Primero hay que vaciarse para que entonces Dios nos pueda llenar. Ahora, aquellos que se vacíen y que se consideren pobres e ignorantes, y sabes que me pongo a pensar que Jesús pudo haber llamado, cuando vino para llamar a sus discípulos, posiblemente a los fariseos, o posiblemente a los saduceos, o los maestros de la ley, o los doctores de la ley, o de repente pues a los que traducían la Biblia, o quizás la copiaban, o sea, gente supereducada, o gente superdotada de talentos. Pero entonces tú lees la Biblia y te das cuenta que lo que Cristo escogió fue gente humilde, fue gente bien sencilla. De hecho, algunos no sabían quizás ni leer ni escribir, no tenían ni siquiera un buen vocabulario, ni tenían buena dicción, ni sabían de homilética, ni sabían hablar delante de la gente. Y quizás para el mundo eran los pobres y los más ignorantes. Pero lo más pobre y lo más ignorante es lo que Cristo escogió. Y Cristo no se equivoca. Él adrede y bien pensado escogió a sus discípulos. De hecho, hubo uno que no escogió y fue el que lo entregó. El que se veía más educado y el que más inteligente, al final fue el traidor. Y el que vendió a Cristo por unas miserables monedas de plata. Pero los otros fueron los que al final del día fueron luces y estrellas para el reino de Dios. Pues aquellos que en pobreza y en ignorancia, en su reconocimiento, sean vinculados con Cristo y reciban los dones del Espíritu, tendrán un poder que se va a dejar sentir. Son solo instrumentos. La gloria no es para ellos, la gloria es para aquel que a través de ellos, o sea que ellos son conductos,
se sentirá el derramamiento de la influencia más sublime del universo. Qué hermoso, qué bonito. Pero a pesar de ser bonito, tengo que decir que es el reto más grande que puede haber. De hecho, la lucha más grande, dice Elena de White, del cristiano, no es ni contra tu compañero, ni contra tu vecino, ni contra tu hermano de iglesia, ni contra el vecino de tu casa. La lucha más grande en esta batalla entre el bien y el mal es la lucha contra el yo, es contra nosotros mismos. Entre tomar la decisión de decir lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí, o decir vivo yo y vivo para mí. El que sacrifica el yo, haciéndose a un lado y permite que venga el Espíritu Santo, puede convertirse en un instrumento maravilloso y en un conducto de bendición para los demás. Pero no es fácil esto. No es fácil hacer a un lado el yo, especialmente porque pues en la naturaleza que tenemos, pues desde que nacemos somos egoístas, desde que nacemos pensamos en el bien nuestro y pensamos solamente en el yo, en nosotros y en nosotros. Pero la condición para recibir el Espíritu Santo es que hay que tener un espíritu de pobreza y reconocer nuestra propia ignorancia para poder ser llenado de la riqueza de Dios y ser llenado de la sabiduría divina. Ahora, para recibir el don del Espíritu Santo, la sierva del Señor nos sigue diciendo que no basta con conocer que existe el don de Dios, sino que hay que pedir el recibirlo. Pero recuerda, si yo lo pido es porque estoy dispuesto a vaciarme. Si yo lo pido es porque estoy dispuesto a renunciar a mi yo. Si yo lo pido es porque estoy dispuesto a ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo. La sierva del Señor dice, página 29, Testimonios para la Iglesia. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no hablamos más de Él? ¿Por qué no oramos por Él? ¿Y por qué no predicamos acerca de Él? El Señor está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres dar buenas dádivas a sus hijos. Entonces dice, todo obrero debería solicitar a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Deberían reunirse grupos para pedir ayuda especial, sabiduría celestial, a fin de saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Deberían los hombres pedir especialmente a Dios que otorgue a sus misioneros el Espíritu Santo. Wow. Todo esto me pone a mí a pensar que se están abriendo puestos de avanzada, que hay grupos. Tenemos ahorita más de 120 grupos de fuerte pregón en muchos países. Pero me pone a pensar cuánto necesitamos el don del Espíritu Santo. Cuánto necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Cuánto necesitamos hacer un lado el yo en cada grupo, en cada puesto de avanzada que se abra, en cada entrega de los libros, el yo a un lado y que Dios nos otorgue el don del Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Hermanitos, si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder cumplir la misión. Por más puestos de avanzada que se abran, por más libros que se repartan, por más iglesias aún que se puedan abrir, todo eso es importante, todo eso es maravilloso. Pero si no hay el poder, el dínamo que hace explotar esa obra de Dios, que es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, porque todo lo que levantamos humanamente, pues el diablo viene y nos los tira en un día. Yo he conocido iglesias que se levantan y de repente se peleó un hermano con el otro hermano, se dividieron los grupos, la iglesia se polarizó y la iglesia hasta llegó. Terminan peleados, terminan enemistados y al final de cuentas, pues o sea, la iglesia se rompió y se partió y hasta ahí llegó. Porque podemos tener una iglesia, podemos tener un edificio, podemos tener cosas, pero si no está el Espíritu Santo dirigiendo los corazones, nada es permanente. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Cuán importante es que Dios sea el arquitecto de la obra de Él. Cuán es importante es que nosotros, para cumplir la obra y la misión que Dios nos dio, tengamos el don del Espíritu Santo. Es urgente, es vital. Y Elena de White dice, debemos pedir por Él. Debemos orar por Él, debemos suplicar por el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que tú no puedes hacer, Él sí lo puede hacer. Y saben, somos humanos, Somos humanos
Y a veces, como Pedro, caminamos 3 pasitos en el agua y después nos hundimos. O sea, tenemos una fe bien grande y de repente, pues ya que vino una enfermedad, que a él le dio el coronavirus, que ya me criticaron por repartir los libros, que ahora hay oposición acá, y nos empezamos a desinflar. ¿Y por qué razón? Porque necesitamos un poder más grande que nuestra fuerza humana. Humanamente tenemos un límite, podemos avanzar, pero tenemos un límite. Pero cuando viene el don del Espíritu Santo, es un don ilimitado. Fuerza ilimitada, recursos ilimitados, sabiduría ilimitada. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigo a Jerusalén, a Samaria y a los confines de la tierra. Y sí que se cumplió eso, ¿eh? Pero mientras ellos no tuvieron el don del Espíritu Santo, su servicio y su obra fue limitada. Se la vivían peleándose entre ellos, se la vivían, ¿quién va a estar a la derecha? ¿Quién va a estar a la izquierda? ¿Quién va a ser el mandamás? Y hasta no vino una mamá trayendo a sus hijos: Jesús, pon a mi hijo a la derecha y el otro a la izquierda. Y hasta Jesús le dijo: ¿y quién te dijo que yo soy el que decide quién va a mi derecha, a mi izquierda? Eso le corresponde a Dios. ¿Y qué tal que el Espíritu Santo no quiera que tu hijo esté a la derecha, sino le toque lavar los platos? ¿Y qué tal que el Espíritu Santo quiera que tu hijo más bien le lave los pies a los demás y no ande a la derecha ni a la izquierda? Eso viene de Dios. El que tiene el Espíritu Santo no le anda pidiendo a Dios: a mí pone a la derecha y a mí a la izquierda. El que tiene el Espíritu Santo le dice a Dios: hazme siervo. Es que ¿en qué te puedo servir? Si me pones a lavar platos, amén. Si me pones a cortar el pasto, amén. Si me pones a repartir libros, quiero ser siervo. Heme aquí, envíame a mí. Ese es el que tiene el don del Espíritu Santo. Y si no tenemos el don del Espíritu Santo, amigo y hermano, entonces somos como la mamá de estos muchachos: yo quiero a la derecha, yo quiero a la izquierda, en vez de ser instrumentos del Espíritu de Dios. Sí, hay que pedirlo. Y Dios está dispuesto a darnos y otorgarnos este maravilloso don. Sí, tenemos que pedirlo, y urgentemente, si queremos que esta misión se cumpla y que Cristo pronto regrese. Quinto punto acerca de la realidad de la urgencia de la necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es otorgado con un propósito específico. O sea, no es que alguien diga: ya tengo el don del Espíritu Santo, pero no hago nada. Ya tengo el don del Espíritu Santo y caliento banca. Ya tengo el don del Espíritu Santo y no gano nadie para Cristo. Ya tengo el Espíritu Santo y no hago nada para la obra del Señor. Pues entonces, ¿para qué necesita el Espíritu Santo? Dios da el Espíritu Santo con un propósito, y el propósito es para preparar al instrumento para el servicio de Dios. Ahora, Cristo tenía el Espíritu Santo, era un siervo de Dios. Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo, era un siervo de Dios. Jeremías tenía el Espíritu Santo, era un siervo de Dios. Todo el que ha tenido el don del Espíritu Santo es un siervo de Dios, son siervas de Dios. No es como, el Espíritu Santo no es como una decoración. Decir: ay, mira qué bonita la decoración, y ahí está y no hace nada. No, el que tiene el don del Espíritu Santo se mueve, porque el Espíritu Santo es una fuerza que te mueve, que te impulsa, que te instruye, que te capacita, que te limita, que te dice: no vayas para allá, o te dice: ahora ve para allá, o que te dice: ahora reparte ese libro, o que te dice: ahora da esta donación, o que te dice: ahora ve a trabajar y hacer la finca. Esa es la fuerza del Espíritu Santo. Viene para poner al instrumento al servicio de Dios y de su obra. Mira lo que dice Elena de White, Review and Herald, julio 21, 1896. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho, porque Dios conoce el corazón, y cómo Dios reconocerá que nuestro corazón le quiere servir a Dios, derramando su Espíritu sin medida. Anhelo esos días, que Dios reconozca que la gente a nivel mundial que quiere servir a Dios, que cae de rodillas y dice: yo soy pobre, soy insuficiente, no sé cómo dar un estudio bíblico, no sé cómo tocar una puerta, no sé cómo repartir un libro, no sé cómo, no sé. Soy insuficiente, soy ignorante, soy pobre. Yo no sé qué yo puedo hacer por la obra del Señor. Pero si Dios conoce que de corazón la persona le quiere servir a Cristo, le va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro. Deja tus redes y yo te haré pescador de hombres.
O sea, yo sé que me quieres servir, deja todo y sígueme. Ahora, no todos son así, no todos quieren servir a Dios. Hay algunos que sí quieren sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda. No para servir, sino para ser servidos. Eso no es el requisito para el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo no hay que desear ser servidos, pero hay que desear servir en la obra de Dios. Y eso es lo que Cristo hizo. Cristo dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir y dar mi vida en rescate por los demás. ¿No recuerdan lo que pasó en el aposento alto? Ahí están todos en el aposento alto, se van a lavar los pies, pero nadie le quiere lavar los pies a los demás. Y a lo mejor alguien dijo, yo no le lavo los pies a Pedro porque están bien mugrosos. Y yo no le lavo los pies a Marcos porque ni se ha cortado las uñas. Y menos le voy a cortar las pies al otro porque hasta acá llega el olor. Y ahí están todos de orgullosos. Yo no. Yo no voy a servir, pero aquí están mis piecitos, ¿verdad? Sí. O tú crees que los pies de los demás estaban más limpiecitos que los demás. Si usaban sandalias, usaban guaraches, no traían ni calcetines, porque por eso había gente que se dedicaba a lavar los pies. En las comidas y todo eso había gente, y era el trabajo más servil que podía haber. Porque no era solamente echarle agüita y ya le lavé los pies, no, era sacarle la mugre de las uñas. Era limpiarlos bien y dejarlos como tenían que quedar. Pues ningún apóstol quería eso. O sea, ¿por qué? Por el orgullo. Porque uno quería a la derecha y el otro quería a la izquierda, y querían ser servidos y querían el cargo y querían el reconocimiento. ¿Y qué hizo Jesús? Él solito agarró la toalla, se la puso en el hombro y va con Pedro. ¿Por qué con Pedro? Bueno, pudo haber ido con cualquiera, ¿verdad? Pero fue con Pedro. Porque Pedro era bien orgulloso. Era pescador, ¿verdad? Pero era un pescador bien orgulloso. ¿Quién te dijo que el pobre es humilde? A veces hay gente que es pobre, pero bien orgullosa. Y Pedro, pues era uno de esos, ¿no? Y no quería lavarle los pies a los demás. Dice, bueno, yo soy pobre, pero no tan pobre como este, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Le va a lavar los pies. ¿Y qué le dice Pedro? No me vas a lavar nada. Y qué vergüenza, ¿verdad? Que el creador del universo te saque hasta la mugre de las uñas. Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar. ¿Y qué le dice Jesús? Pues Pedrito, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Oh, parte conmigo, la derecha, ¿verdad? No, pues yo sí quiero la derecha. Entonces, Señor, lávame los pies, lávame los brazos y la cabeza y todo el cuerpo. Y que Jesús le está diciendo, Pedro, yo no te quiero lavar los pies. Yo te quiero lavar la suciedad de tu corazón, el orgullo de tu corazón, la supremacía de tu corazón. Eso es lo que te quiero lavar. Pedro no había entendido que el don más grande en el reino de Dios no es el don de ser servido, sino el don de servir a Dios y al prójimo. Ahora, humanamente esto es imposible, ¿eh? A menos que venga el Espíritu Santo, a menos que venga el don de Dios y deseemos servir a Cristo de todo corazón. Cuando esto pase, y solo cuando esto pase, Dios reconocerá ese hecho. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a mandar su Espíritu Santo. En otras palabras, Dios no puede mandar el aceite limpio y transparente y santo y sagrado de su Espíritu Santo en vasos sucios. Y aquí es donde uno agacha la cabeza, hermano, porque uno reconoce que pues sí, el vaso de uno no está limpio. Y que uno sí necesita que las actitudes de uno cambien, que el corazón de uno cambie. ¿Recuerdas que dice la Biblia? El que se ensoberbece será abatido, pero el que se humilla, Dios lo levanta. Porque Dios resiste al espíritu soberbio, al que dice, yo no necesito nada, y yo nací con don, y yo soy mejor que los demás. Dios resiste ese espíritu. Por eso Dios no llamó ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los que se creían que eran los maestros de Israel. Dios llamó a gente humilde y a gente sencilla, y en esos vasijas derramó su Espíritu Santo. ¿No es maravilloso? ¿Qué oportunidades tenemos nosotros también de poder recibir ese don? Pero la condición, pues hay que tener el corazón dispuesto, claro, para recibir el Espíritu Santo, pero para dar servicio a Cristo, servicio a Dios, servicio a su obra y servicio para la salvación de las almas. Es que, amigo y hermano, el que en esta vida no vive para servir, no sirve para vivir. El que vive para sí, se muere para sí. Y cuando venga su funeral, pues le van a mandar fotos, porque nadie ni siquiera se va a parar ahí.
¿Por qué? Porque la vida que vivió fue una vida bien egoísta. Nunca hizo nada por los demás, nunca hizo nada por la obra de Dios, nunca hizo nada por su prójimo, no sembró ninguna semilla. ¿Cómo va a cosechar algo? No sembró nada. Y por eso es el espíritu egoísta. Yo no siembro nada, pero quiero cosechar. Yo no abro ningún hoyito, pero yo quiero los frutos. Yo no levanto nada, pero yo quiero recibir. Esa es una actitud muy egoísta. El que tiene el Espíritu Santo no dice, deme. El que tiene el Espíritu Santo dice, doy. Me recuerdo que una vez escuché un poema, el poema del labrador, que había un hombre que era un sembrador y era un viejito, ¿verdad? Y estaba sembrando los campos, pero la semilla que sembraba era de dátiles y eso tardaba años y años en crecer el árbol y dar fruto. Y entonces viene un joven y le dice, oiga, señor, usted es pero muy tonto. Dice, ¿por qué me dices así? Dice, porque, señor, usted está sembrando árboles que usted no va a cosechar. Usted está ya bien viejito y usted se va a morir pronto. O sea, ¿para qué está sembrando esos árboles que usted no va a comer esos frutos? Señor, usted la verdad es demasiado ingenuo. Y le dice, no, mijo. Dice, yo sé que no voy a comer los frutos de aquí, pero estoy sembrando no para que yo coma. Estoy sembrando para que otro coma lo que yo estoy sembrando. Porque los dátiles que yo comí en mi juventud es porque alguien los sembró también. Y quizás no los comió, pero yo sí me los comí. Y ahora yo como comí, tengo que sembrar para que otro también pueda comer. Esa es la actitud correcta. No vivir para mí, sino vivir sembrando, siempre sembrando, no esperando nada a cambio. Yo no sé quién va a comer del fruto, yo no sé quién es el que va a recibir la bendición, pero el que sirve a Cristo, el que sirve a Dios y a su obra, Dios reconoce ese hecho y derrama su Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Punto número 6. No hay límites una vez que el Espíritu Santo viene, y esta cita me hace temblar. No hay límites para el que recibe el Espíritu Santo. Y no lo digo yo. Mira lo que dice la sierva del Señor. No hay límites, y hasta lo tengo subrayado en amarillo, no hay límites a la utilidad de aquel que poniendo de lado el propio yo, abre margen para la operación del Espíritu en su corazón y vive una vida enteramente consagrada a Dios. Ya no hay espacio para servirse a Él. Ya no hay espacio para vivir Él mismo. Ahora tiene que vivir para la obra de Dios y para su prójimo. Y no hay límites de la utilidad. Quiere decir que el que tiene el don del Espíritu Santo hizo a un lado el yo. Amigo y hermano, no hay límite de lo que Dios puede hacer a través de él. Y tú lees lo que pasa en la Biblia. Pedro, que era testarudo, duro de cabeza, soberbio y quería estar a la derecha y peleonero como no otro, porque Pedro estaba siempre listo para sacar la espada. Y Pedro era Pedro. Pero la gracia lo fue cambiando y miren lo que Pedro se transformó. Pedro hacía milagros, hasta resucitó una persona, hasta Tabita, recuerda que se había muerto y la resucitó y siguió haciendo la obra del Señor. Es más, tanto estaba el Espíritu Santo en Pedro que la Biblia dice que le ponían los enfermos en la calle y cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los sanaba. ¿Hasta dónde llega una persona a ser útil cuando recibe el don del Espíritu Santo? Pero Pedro tuvo que pasar su proceso para ser un receptáculo correcto del don del Espíritu de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo, qué maravilloso lo que el apóstol Pedro hizo. Pablo, que tenía el Espíritu Santo, lo apedreaban, se sacudía y quizás todo golpeado y todo sangrado, y iba a seguir predicando. El apóstol Pablo no predicó una vez y se le murió un muchacho que se cayó. Así que no critiquen a los que predicamos largo, porque Pablo predicó largo y se le durmió a alguien y hasta se mató. Pero lo resucitó. En el caso mío, no se me duerman porque yo no resucito. Pero en este caso, el apóstol Pablo lo hizo. El Espíritu Santo tenía ese poder. Recuerda cuando Pedro va a entrar al templo y hay un cojo y que le está pidiendo dinero. ¿Y qué Pedro dice? Yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Es el don del Espíritu Santo. Y lo curó ahí mismo. Y la gloria de Dios se manifestaba a través de un instrumento que hace 3 años y medio nadie daba nada por él. Pedro, este ignorante pescador, majadero, mal hablado, va a llegar a ser un apóstol de Cristo. Llegó a ser un megapóstol y escribió la palabra de Dios, 2 epístolas.
Qué maravilloso lo que la gracia de Dios puede hacer cuando hacemos un lado el yo y dejamos que venga el don del Espíritu Santo y nos haga siervos y nos haga siervas en las manos del Señor. Y la cita dice, no hay límites. Esa cita me hace temblar. No hay límites. Lo que Dios es capaz de hacer todavía no conocemos. Todavía no conocemos cuán grande es Dios. Y saben, en esta cita, cuando estaba haciendo el tema, me puse a pensar en palabras que muchos hermanos y hermanas han hablado conmigo cuando ha empezado este proyecto. La semana pasada habló conmigo y ella me mencionaba algo que me puso a pensar durante todos estos días, lo he traído acá en la mente. Ella me estaba diciendo, pastor, ¿por qué tenemos que hablar tanto del poder de Satanás? Dice, ¿por qué hablar del poder de Satanás? Dice, pastor, Satanás no tiene poder. Ese poder nosotros se lo damos cuando nos apartamos de Dios. Dice, pero quien tiene poder no es Satanás, quien tiene poder es Cristo que lo venció. Él es el poderoso, Él es el que puede todas las cosas y todavía no conocemos cuán grande es ese poder. No exaltemos el poder del Satanás, Él está vencido. Exaltemos el poder de Dios, exaltemos el poder del Espíritu Santo. Y me pongo a pensar, es verdad. Cuando viene el poder del Espíritu Santo, todavía no hemos experimentado ese poder, todavía no hemos visto lo que Dios es capaz de hacer, porque somos hombres de poca fe, porque todavía nos falta experimentar la grandeza de lo que Dios es capaz de hacer. Y la cita dice, no hay límites, no hay límites. Claro, es fácil leerla, pero cuando uno la cree de corazón y uno hace al lado el yo, y uno dice, Señor, heme aquí, tu siervo, hágase de mí tu voluntad. No hay límite de lo que Dios es capaz de hacer cuando viene la operación del Espíritu Santo en el corazón. Qué maravilloso es tener al Espíritu Santo. Y cuán urgente, especialmente en el tiempo del fin que nos ha tocado vivir, es tener este don. Ahora, podemos tener planes, podemos tener ideas, todo esto es importante. Pero como dijo Cristo, es menester hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Recuerda, hermano, la carreta no se pone adelante del caballo, la carreta se pone atrás. ¿Ok? Quien jala esta obra y quien empuja esta obra y quien dirige esta obra es el Espíritu Santo que va adelante. No lo podemos dejar atrás. Él es el que da el poder, Él es el que da los recursos, Él es el que da la sabiduría, Él es el que da la energía, Él es el que da el valor, el que da el ánimo. Ay, es que yo no voy a predicar porque tengo miedo. Pide el Espíritu Santo, Él te va a sacar ese espíritu de miedo y te va a dar espíritu de valor. Ay, yo no puedo repartir nada porque no tengo dinero. Pues pide el Espíritu Santo y Él es el Rey y es el dueño de todas las cosas. Y Él puede abrir las ventanas del cielo y dar bendición hasta que sobreabunde. Lo que a ti te falta, al Espíritu Santo de Dios le sobra. Le sobra. La riqueza del universo es de Dios. Entonces, amigo, pero ¿cuál es el obstáculo que ha habido? Porque el Espíritu Santo ya quiere caer sobre nosotros, pero hemos abierto paraguas. Y el paraguas que hemos abierto es nuestro orgullo, es nuestro egoísmo. Y el Espíritu Santo no puede caer sobre corazones así. Porque si el Espíritu Santo cayera sobre corazones así, pues también le caería al diablo, porque él es el primer orgulloso y el primer vanidoso y el primer soberbio, pero el diablo no va a recibir el Espíritu Santo, porque no está preparado para eso. Pero cuando una persona hace a un lado el paraguas y cuando una persona humildemente dice, Señor, soy ignorante y soy pobre, lléname de tu riqueza y de tu sabiduría, entonces Dios puede empezar a hacer los milagros que Dios sabe hacer. Aquí el problema no ha sido Dios. Aquí el problema tal vez hemos sido nosotros, de no haber quitado el paraguas y dejar que la lluvia tardía venga sobre nosotros. Porque, hermanitos, si no viene el Espíritu Santo, esta obra no la vamos a terminar. Es imposible, es imposible. Imagínate, 20 millones de adventistas contra 7,000 millones. Es imposible, nunca la podríamos terminar a menos que venga el don del Espíritu Santo. Y en 12 apóstoles, con el poder del Espíritu Santo, revolucionaron el mundo del Nuevo Testamento. Las culturas antiguas milenarias, la cultura china, la cultura griega, la cultura medo-persa, la cultura romana, las hicieron a un lado. Háganse a un lado que ya llegó el cristianismo y llegó con el poder del Espíritu Santo. Y en los mismos días de los apóstoles, la doctrina había llegado casi al mundo entero.
Más para que tú puedas ver lo que Dios puede hacer cuando humildes instrumentos se ponen en las manos de Dios. ¿O no sabían que así comenzó también el movimiento adventista? Humildes hombres de Dios y mujeres de Dios como Elena de Guay se pusieron en las manos del Señor y vino el Espíritu Santo y trajo hasta el don de profecía. Y mira lo que Dios hizo en poco tiempo. Dios hizo milagros maravillosos, porque cuando la persona hace a un lado el yo y pone todo al servicio de Dios y ese instrumento el Espíritu Santo, no hay límite de lo que Dios puede hacer para el avance de su obra. Ahora, hay otra cosa que también es una realidad, y es que por más que Dios quiere dar el Espíritu Santo, por más que el Espíritu Santo puede finalizar esta obra, y por más que el Espíritu Santo puede tocar los corazones y traerlos a los pies de Cristo, no todos recibirán el don del Espíritu Santo. Ojalá que esto no fuera así. Ojalá que pudiéramos decir, todos los van a recibir el don del Espíritu Santo. Pero tristemente, y esta es una realidad que tenemos que presentar, no todos van a recibir el don de Dios. Mira lo que dice la sierva del Señor. Testimonios para los ministros, página 507. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Y esto es triste, triste, triste. Porque esto habla de una ceguera espiritual, de personas que no están percibiendo cómo el Espíritu Santo se está moviendo, que no están percibiendo que el Espíritu de Dios está impulsando a una obra más grande que nosotros mismos, y que el Espíritu Santo está moviendo corazones, y el Espíritu Santo está moviendo iglesias, y el Espíritu Santo está moviendo grupos, y el Espíritu Santo está preparando personas, y que haya gente que diga, yo no veo nada, yo no veo el Espíritu de Dios, yo no veo nada, no está pasando nada. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si esa persona no puede ver, ciertamente, si ni percibe, tampoco recibe. Y eso es algo triste. Porque mientras el Espíritu Santo está cayendo sobre los corazones preparados y los hace siervos y siervas de Dios, y los mueve como el Espíritu Santo los quiere mover. Y ese es el punto del don de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, pues Él te hace hacer lo que Él quiere que tú hagas. Si el Señor quiere que tú abras un puesto de avanzada, es el Espíritu Santo que te va a inspirar. No es una persona en un sillón. Es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo quiere que abras una panadería para ganar almas para Cristo, es el Espíritu Santo el que te lo va a poner en el corazón. Es algo que tú ni siquiera te vas a explicar. Pero es como que tú dices, hay una llamita que arde y arde aquí, y que Dios me está pidiendo y Dios me está pidiendo, y no sé, no me siento a gusto hasta no hacer lo que Dios me dijo. Eso viene de Dios. Eso no viene de ningún ser humano. Es la voz del Espíritu Santo llamándote porque te necesita para su obra. Pero yo no sé nada. No te preocupes. Cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a capacitar. Él te va a enseñar. Él te va a guiar. Él es el maestro de maestros. No te creas que alguien sentado en un sillón es el maestro. No, el maestro de maestros es el don del Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad, dijo Cristo. Él los guiará. ¿Por qué razón? Porque el don de Dios es el don que necesita el pueblo de Dios para ser siervos y para cumplir la obra. Pero tristemente va a haber personas que no se van a preparar, no van a hacer un lado el yo, no van a querer servir en la causa del Señor, y por lo tanto no van a percibir ni recibir el don del Espíritu del Señor. Y el punto número 8 es que el propósito de la iglesia, como Dios la levantó, o sea, Dios no levantó una iglesia para decir, mira qué bonita iglesia y qué bonitas campanas y qué bonito edificio y qué bonito piano. No, esa no es la razón por la cual Dios levantó una iglesia. Por ejemplo, yo he conocido iglesias, por ejemplo, los mormones. Tienen una chula de templos. Bonitos, bonitos. Estuve en Utah hace como 3 años y me fui al templo mormón, el grandototote. Y cuando entré a los jardines, yo dije, wow, esto parece el paraíso. Los tienen bien bonitos, bien arreglados. Y un templo gigantesco que tú dices, wow, esto parece una mega catedral. Edificio preciosura. Pero Dios no nos levantó a competencia de levantar edificios.
La razón por la cual Dios levantó a su iglesia en este mundo desde el mismo principio hasta el mismo final tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dios levantó a su iglesia para que cada miembro de iglesia, sea niño, joven, adulto, viejito, hombre, mujer o lo que fuera, todos los que Dios iba a traer a su iglesia habrían de convertirse en misioneros. Y no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Elena de White dice, Testimonios, volumen 6, página 29. La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada para propósitos misioneros. Y el Señor desea ver a la iglesia entera buscando medios y maneras, desde lo alto hasta lo bajo, lo rico y lo pobre, para que todos puedan escuchar el mensaje de la verdad. En otras palabras, Dios te trajo a su iglesia para ser un misionero ganador de almas, para cumplir la misión, para ser un siervo y una sierva de Dios. Ahora, hay personas que piensan que Dios los trajo a la iglesia para ser miembros de iglesia y calentar una banca. Han cometido un grave error. Si se trata de calentar, pues yo también puedo calentar el sillón en mi casa. Pues es lo de menos. Ahora, si yo voy a calentar el sillón en la casa y no hacer nada por Dios, y calentar una banca y no hacer nada por Dios, pues es lo mismo que calentemos banca o sillón. Pero si Dios nos trajo a su iglesia y nos dio esta verdad, y nos dio a su Espíritu Santo y nos da una misión, entonces Dios nos cortó de la cantera del mundo con un propósito. Y esto a mí me hace temblar, me pone la piel chinita, chinita, chinita. O sea, así decimos en mi país, me pone la piel de gallina. ¿Y saben por qué? Porque esto quiere decir que Dios no te trajo a su iglesia por coincidencia. Dios te hizo conocer esta verdad. ¿Y por qué tú no fuiste mormón? ¿Y por qué no fuiste hinduista? ¿O por qué no fuiste de repente ortodoxo ruso? ¿O por qué no fuiste de repente budista o shintoísta? ¿O por qué no fuiste testigo de Jehová? ¿O por qué no fuiste nazareno o luz del mundo? ¿Por qué este mensaje de la verdad presente adventista? Porque, amigo y hermano, Dios te hizo conocer este mensaje porque Dios te necesitaba. Y Dios te trajo a su iglesia porque Dios, en los dones y talentos que el Señor te dio, los iba a usar para su gloria y para su honra. Ninguna persona en la Biblia que Dios los llamó Dios, como alguien dijera por ahí, de Tin Marín de Dopingüe, Cucaramácara títere fue. No. Dios los llamó con un propósito. No le dijo a Jeremías, aún antes de nacer en el vientre de tu madre ya te había escogido. Pues imagínate, ni ha nacido el profeta, Dios ya lo había llamado para ser profeta a las naciones. ¿No es maravilloso? Daniel ni siquiera había nacido y ya en la mente de Dios, Dios ya tenía un propósito para Daniel. José no había nacido, Dios ya tenía un propósito para José, para ser el más grande después del faraón en Egipto y salvar al mundo entero de la hambruna. ¿Coincidencia? No existen coincidencias. Alguien dijo, no, es que pastor, a mí me dieron los estudios bíblicos y me trajeron a la iglesia, pues no sé, por coincidencia. Hermanito, todavía no hemos visto que si alguien te fue a dar estudios bíblicos y te dio la verdad presente y ahora eres parte del pueblo de Dios, es porque Dios tenía una misión para ti. Ahora, ¿saben qué es lo bonito del asunto? Que muchos sin haber sabido, Dios ya te ha venido preparando desde hace mucho para la misión que tenía para ti. No existen coincidencias, no existen coincidencias. El que no quiera ver la providencia de Dios no es peor ciego que el que no quiere ver. Todo lo que te ha pasado en tu vida, Dios ya te ha ido preparando para cumplir la misión que tenía para ti. Mira José. José primero empieza con los sueños, después los hermanos se ponen celosos y este soñador cree que ahora mi papá y mi mamá lo van a también a reverenciar, este está loco, después lo quieren matar y si Rubén no lo salva, a José lo hubieran matado. Después de eso lo venden como esclavo, después la mujer que se quiere acostar con él y termina en la cárcel y le va de mal en peor y de mal en peor y de mal en peor. Y José dice, la verdad yo no sé con qué pie me levanté todos los días porque todo me va de mal en peor. Lo que José no sabe que Dios lo está preparando, que todo lo que le está pasando es la escuela de Dios. Y alguien dijera, yo estar en la cárcel es la escuela de Dios, pues sí. Aún que José estaba en la cárcel, Dios lo estaba preparando. Porque si José no está en la cárcel,
y recuerdas que fue el copero y el panadero, y tuvieron sueños y José les dio revelación, nunca hubiera llegado el nombre de José al rey. Pero por la razón de que salió el copero y fue con el rey, y le recordó de José, que era soñador, cuando tuvo la visión o el sueño de las vacas flacas y las gordas, entonces José es traído delante del faraón y ahí comienza. Y José empieza a decir, ahora entiendo que todo lo que me ha pasado no había sido coincidencia, fue una serie de eventos con los cuales Dios en su providencia permitió que me pasara todo esto para prepararme para este momento. Y José fue tremendo que salvó a la nación de Egipto y a los demás con la sabiduría que Dios le dio. Lo mismo con Daniel, lo mismo con Juan el Bautista. Dios los fue preparando para una obra. Ahora, hemos llegado a un momento en la historia de la humanidad, amigos y hermanos, que Dios está preparando a su gente para la misión que les tiene. Por ejemplo, hay personas que Dios los ha preparado con tecnología desde hace mucho tiempo. Y ellos mismos no se explican, pero ¿por qué me gusta a mí tanto la computadora? ¿Y por qué me gusta tanto las cámaras? ¿Y por qué me gusta tanto acá? Porque ese es el don que Dios te ha estado preparando para una misión que tiene para ti. Así empezó y él ni cuenta se dio que iba a terminar transmitiendo para el mundo entero con los dones que Dios le dio. Y yo te garantizo que hace varios años nunca llegó a pensar que Dios lo iba a llamar para algo así. Si tú me preguntas si el año pasado me puse a pensar que Dios me iba a llamar para puestos de avanzada y llevar libros a más de 25 países y llevarlos por cientos de miles y abrir imprentas y todo eso, yo me hubiera reído y hubiera dicho, jamás en la vida, yo predico nada más, pero fuera de eso, nada más. Yo no sé nada de libros, yo no sé lo que es diagramación, no sé lo que es impresión, no sé la cuestión de tintas, no sé nada de eso, soy ignorante. Pero ¿sabes qué? Dios prepara a la gente para lo que Él quiere, cuando tú dices, heme aquí, envíame a mí. Cuando tú haces un lado el yo y tú dices, bueno, si hay trabajo, imagínate con el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo fue escogido por Dios, pero lo escogió para ser apedreado, lo escogió para ser escupido, lo escogió para ser mordido por una víbora venenosa, lo escogió para que lo rechazara hasta la iglesia, porque ni la iglesia aceptaba a Pablo. Porque el mismo Ananías, recuerdan ustedes que cuando Dios le dice a Ananías, ve a ponerle las manos porque está orando, está ciego, ponle las manos para que vea. Y cuando Ananías sabe que es Saulo de Tarso, dicen, Señor, ¿estás seguro? Porque ese es un diablo. Ese es un perseguidor y está azotando a las iglesias y las asola por todos lados. Imagínense, Ananías le quiere dar clases a Dios de a quién tiene que escoger. ¿Y qué le dice Dios a Ananías? No digas nada. Tú solo ve y haz lo que te digo, porque este me es instrumento escogido. Dios lo había escogido. Claro, no era casualidad que él había sido fariseo. No había sido casualidad que estudió a los pies de Gamaliel. No había sido casualidad que se conocía la Biblia de arriba para abajo. ¿Y qué crees? Dios lo iba a usar hasta para escribir casi todo el Nuevo Testamento. Erudito de eruditos. Siervo de Dios como ningún otro. Y al final terminó siendo degollado como Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. Ahora, si Dios le hubiera llamado cuando lo tumbó del caballo, y cuando Ananías va y le pone las manos, levántate, hermano Pablo, porque Dios te escogió para ser apedreado, para ser abuchado, para poder ser mordido de una serpiente, para naufragar, para que te rechace la iglesia y al final te van a cortar la cabeza. Pues Pablo hubiera dicho, no, pues mejor no le entro porque está muy difícil. Pero ¿saben qué? Dios los va preparando para una misión. Y Pablo, haciendo un lado en yo, por eso me encanta lo que Pablo dijo en Galatas 2:20. Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Por eso él recibió el don del Espíritu Santo. Dios no lo cortó de la cantera de este mundo para calentar una banca. Dios lo cortó para cumplir una misión. Ahora alguien dirá, pero yo soy un niño, ¿qué puedo hacer? Y pregúntale al niño que le trajo los panes y los peces a Cristo. No fue un adulto, no fue ni siquiera un apóstol, ni siquiera fue un apóstol a decir, déjame ir a la tienda a comprar panes y peces y tú multiplícalos. Simplemente, aquí hay un niño que trajo su lonche y lo quiere dar en tus manos. Y en las manos de Cristo, la ofrenda de un niño hizo la gran diferencia. Miles y miles y miles de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos y de mujeres fueron alimentados por las manos de Cristo. Pero ¿sabes por qué fueron alimentados? Porque hubo alguien que le trajo los panes y los peces a Cristo. En las manos de Cristo hizo la diferencia. Un niño que fue un siervo de Dios. ¿O qué me cuentas de David?
Un pequeño jovencito que cuando se pone en las manos de Dios y cuando viene el gigante, ahora David entiende, esas pedradas de juego, porque él pensaba que era un juego cuando era chiquito, ¿verdad? Agarraba una onda, agarraba la piedra y tumbaba un bote, o tumbaba algo, una rama o una hoja, y cada vez se hacía más bueno. Y ya cuando fue pastor de ovejas, pues imagínate cuando mató su primer león a pedradas, cómo se debe haber sentido. Imagínate llegando a su casa, papi, ¿qué pasó? Fíjate que un animal vino a atacar a las ovejitas, ¿verdad? Y sí, ¿y qué pasó? Lo maté. ¿Y qué animal era? Era un león. Ok, un león. Imagínense el papá dándole un paro cardíaco, su hijo chiquito matando leones y matando osos. Pero ¿sabes qué? Lo que David no sabía es que Dios lo iba preparando para no matar leones ni osos, sino para matar un gigante que estaba desafiando y maldiciendo el nombre de Dios. Y dicho y hecho, vino ese jovencito y que le dijo, Dios te entregará a mí. ¿Y sabes lo interesante del asunto? Que aún un mismo ángel dirigió la piedra que golpeó la cabeza de Goliat. Ahora, David le cortó la cabeza, pero David no traía espada. Entonces, ¿cómo le cortó la cabeza? Con la propia espada de él. ¿No es maravilloso? Y a partir de ahí, el nombre de David se hizo tan grande que llegó a ser rey de Israel. ¿Quién iba a decir que ese jovencito que andaba matando leones y osos iba a terminar de rey de Israel, iba a escribir los salmos de la palabra del Señor que han traído tanto aliento a la gente por miles y miles de años? ¿Providencia? Por supuesto que sí. No existen coincidencias. Cada persona que ha sido cortada de este mundo, Dios la ha cortado porque tiene un propósito para él. Y Elena de White dice que la misma iglesia fue organizada por razones misioneras. Cada uno de nosotros que nace en el reino de Dios nace como un misionero. No hay excusas. No hay excusas de decir yo no tengo nada que darle a Dios para su obra. Todos tenemos algo que dar para la obra del Señor porque Dios nos ha ido preparando desde hace mucho tiempo. Y saben que yo veo que muchos de los hermanos que están en Proyecto Fuerte Pregón en todos los países, Dios los había estado preparando para esta hora. Quizás ustedes ni sabían, pero Dios ya los iba preparando para dirigir, para abrir puestos de avanzada, para las cuestiones de la imprenta. Dios les había dado dones. Es más, hasta la imprenta que algunos de ustedes tienen, a lo mejor Dios les permitió tener esa imprenta para ahora ponerla a la obra de Dios completamente gratuita, sin que se venda un solo libro. Pero pastor, si no vendo los libros, se va a la bancarrota mi imprenta. Necesitamos el Espíritu Santo. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Y aparte que dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová. Entonces no hay que tener miedo. Pon en el altar del sacrificio para la obra del Señor y Dios se encargará de hacer la diferencia. Por eso, hermanitos, me emociona. Estamos empezando un nuevo año. Y tenemos que empezarlo con el pie derecho. Un granito de fe que pueda abrir el mar rojo. Un granito de fe que pueda abrir las ventanas de los cielos. Pero no para calentar banca, sino para ir a decirle al mundo, Cristo pronto viene. Y poner todos los recursos espirituales, dones y talentos que Dios nos ha dado para la ganancia de las almas. Imagínate que cada adventista a nivel mundial se despierte como un misionero. ¿Tú sabes lo que va a ser un ejército de 20 millones de personas? Poniendo todo en el altar de sacrificio, siendo receptáculos del Espíritu Santo. Hermanitos, que tiemblen los poderes de este mundo, que tiemblen los poderes del infierno. Y es verdad, el diablo no tiene nada de poder. Y si hay algo que le tiene miedo al diablo, es que el pueblo de Dios reciba el Espíritu Santo. Porque humanamente nos puede vencer. Pero cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren lo que dice la palabra del Señor en Efesios. Él mismo a unos constituyó apóstoles, a otros Dios llamó de profetas, a otros Dios llamó de evangelistas, a otros como pastores y otros como maestros, para perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué nos quería perfeccionar? Para la obra del ministerio. Dios nos llamó para ser ministros de Dios. Dios nos llamó para ser parte de este ejército que va a edificar el cuerpo de Cristo, pero también para cumplir la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y me encanta perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanito, Dios te llamó para ser un ministro. Dios te llamó para una obra. ¿O quién te dijo que solamente el pastor es un ministro? El que abre una panadería, ese es un ministerio. El que canta música, tú sabes que hay gente que con ningún sermón se convierte.
Ninguno. Ya escuchó como a 100 evangelistas y entra aquí y sale por acá. Pero cuando escucha un himno de una persona que está cantando con el corazón para glorificar a Dios, yo he conocido gente que ahí mismo se entrega a Dios y se bautiza. Tú dices, ¿cómo? Ningún sermón entró, pero un canto sí, porque el cantar es un ministerio, es un don que viene de Dios. Y la persona cuando canta, cuando está llena del Espíritu Santo, tú no sabías que el que canta, hasta en el canto se refleja el don del Espíritu Santo. Una influencia que llena el corazón y que derrite el alma y derrite el corazón. Los cantantes son ministros de Dios. El que cocina es un ministerio. Pregúntale a Dorcas, a Tabita. El que hace ropa y se la da a los pobres, eso es un ministerio. El que lleva comida a los pobres, eso es un ministerio. El que atiende a los niños de la calle, ese es un ministerio. Todos los ejércitos de Dios tienen que capacitarse para cumplir la obra del ministerio según el santo designio y propósito de Dios. Por esa razón dice que todos juntos como cuerpo deberíamos estar unidos a la cabeza, que es Cristo, y Él habrá de dirigir a cada persona en el servicio que la cabeza necesite de cada parte del cuerpo. Algunos, el Espíritu de Dios les va a decir, yo te necesito para ser chofer. Y bueno, chofer es en el nombre de Dios. Otro les va a decir, yo te necesito para que cocines y a través de la cocina traigas gente al reino de los cielos. Gloria al Señor. Otro va a decir, bueno, tú eres bueno en naturopatía, abre una clínica, un sanatorio, no cobres nada y trae gente al reino de los cielos. Tú levántate una imprenta y esa imprenta trae libros por miles y por millones. Yo me encargo de traer la tinta, el papel y el dinero, de eso yo me encargo, pero tú ponte al servicio del Señor y gana gente. Cada quien, la cabeza dirige al cuerpo, el cuerpo no se manda. La cabeza es la que manda al cuerpo, y si Dios dijo que unos fueran dedos, pues los dedos muévanse para el Señor, ¿verdad? Y traigan gente para Cristo. Otros son pies, otros van a orar. Y bueno, la lista sigue y estamos claros que la Biblia dice que no todos tenemos los mismos dones. Unos tienen un don que el Espíritu Santo le dio y otro tiene otro don que el Espíritu Santo le dio, pero los dones vienen del mismo Espíritu. Primera de Corintios 12:14, miren lo que dice la palabra del Señor. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces no hay competencia. No hay competencia. Ay, Señor, yo quería el otro don. ¿Por qué no me diste el otro? No, hermano, usted diga amén por el don que Dios le dio. Claro, aquí yo he dicho que me hubiera gustado cantar. No es el don que Dios me dio, porque canto y pues ya se acabó el canal. Pero resulta ser de que no es el don que Dios me dio. Pero si el que Dios le dio el don del canto, el Espíritu es el mismo. El que predica no se glorifica así, glorifica al Espíritu Santo. El que canta no se glorifica así, glorifica al Espíritu de Dios. El que cocina, glorifica a Dios. El que levanta un puesto de avanzada, glorifica a Dios. No se dé la gloria para usted mismo, porque todo procede de la misma fuente, del Espíritu Santo. 1 Corintios sigue diciendo, me encanta. Miren lo que dice 1 Corintios. Dios a algunos les dio el don de hacer milagros, otros profecía, otros discernimiento de espíritus, otros lenguas, otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, hermanitos, amigos y hermanos, todos habremos de recibir un don si estamos listos para recibirlos. Esa es la promesa del Señor. De hecho, una vez el apóstol Pablo llegó a un lugar y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Pues ¿en qué bautismo se bautizaron? El de Juan. Y les puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. La iglesia apostólica del Nuevo Testamento estaba llena de todos los dones. Es más, el mismo Felipe tenía 7 hijas que eran profetisas. Había un montón de gente profetas. El mismo Agabo que le ató las manos a Pablo y le profetizó lo que le iba a pasar en Roma. Había gente que hablaba en lenguas, discernimiento de lenguas, discernimientos de espíritus, sanaciones. Amén. El Espíritu Santo se movía por todos lados y daba el don a cada uno como Él quería, cuando Él quería, para cumplir la misión que Dios tenía para su iglesia. Ahora, los dones tenían, los creyentes tenían los dones espirituales, porque eso es lo que la palabra del Señor nos testifica. Hechos 13 dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén. Fíjate, ninguno de ellos escribió nada en la Biblia, pero eran profetas y maestros. Ministrando al Señor y ayunando, y dijo el Espíritu Santo, apártame Bernabé y a Saulo. Mira qué hermoso. ¿Saben que se dice ese libro, Hechos de los Apóstoles? Realmente yo no le hubiera puesto ese título.
Yo le hubiera puesto los hechos del Espíritu Santo, porque quien está haciendo todo es el Espíritu Santo. El que dice, apártame, es el Espíritu Santo. El que va, el que manda es el Espíritu Santo. El que prohíbe es el Espíritu Santo. El que da el don es el Espíritu Santo. No son los dones humanos. La gloria no es para el humano, ni para Pablo, ni para Pedro, ni para los demás. La gloria es para el Espíritu Santo, porque el que los está moviendo a todos es el mismo Espíritu. Y esto me emociona, porque en el tiempo del fin la historia se va a repetir. Cuando el Espíritu Santo te diga, levántame un puesto de avanzada, ¿quién es el hombre para decir no a lo que el Espíritu Santo dijo que sí? Cuando el Espíritu Santo te diga, pues ahora levanta una panadería, o levanta una clínica, o un instituto, obedece a Dios. Como dijo el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que al hombre. Y Dios va a estar dispuesto a derramar ese Espíritu en abundancia, y no hay límite. No hay límite para la utilidad de aquel que, haciendo un lado del yo, escucha la voz de Dios y dice como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ahora, hay cantidad de dones según la palabra de Dios, y con esto vamos a finalizar rapidito. Está el don del ancianato, personas que saben dirigir espiritualmente a las personas y son líderes espirituales. Gloria a Dios por los ancianos que son receptáculo del Espíritu Santo y que escuchan la voz de Dios. De hecho, tengo que decir que en la Biblia no hay diferencia entre el anciano y el pastor. Es lo mismo. Nosotros hemos hecho la diferencia, pero en la Biblia no hay ninguna diferencia. El que es un anciano es un pastor. De hecho, en la Biblia el anciano se llama obispo y son los que dirigían la iglesia. Mira lo que dice Tito 1:6. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Irreprensibles, marido de una mujer, hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebelión, porque es necesario que el obispo, el anciano, sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero ¿cómo tiene que ser el anciano? Pues hospedador, amante de lo bueno, sobrio, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, etcétera, etcétera. En otras palabras, un siervo de Dios con el Espíritu Santo. En la Biblia, la diferencia entre anciano y pastor, no hay ninguna diferencia. Anciano, pastor, es lo mismo. Y de hecho los mismos obispos o ancianos eran los que dirigían la iglesia. ¿Por qué? Porque era importante que ellos estuvieran llenos del Espíritu Santo. De hecho, si tú lees en la Biblia, para tú tener un cargo en la iglesia, la condición era que tuvieras el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu Santo es guiado por él. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, pues es guiado por el que sea, hasta por el vecino. Escucha cualquier voz, menos la voz que tiene que escuchar, que es la voz del Espíritu Santo. Recuerdan que le dijeron a Pedro, ya no prediquen en ese nombre, hasta la cárcel los metieron. Pero en la conciencia de Pedro, porque estaba con el Espíritu Santo, que dijo, no señores, hay una voz que yo reconozco, y no es la de ustedes, es la del Espíritu Santo. Es menester obedecer primero a Dios. Y por eso es importante vaciarnos de nosotros y poder ser receptáculo del don del Espíritu Santo para ser guiados por el Espíritu Santo en lo que Él nos necesite en el cumplimiento de su misión. Otro don es el don de lenguas, y es bíblico, ¿eh? Hay personas que Dios les va a dar el don de lenguas para poder hablar diferentes idiomas. ¿Y para qué razón hablar diferentes idiomas? Para llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sí, necesitamos gente que traduzca. Necesitamos gente que traduzca para los libros, gente que pueda ser misionero a otros países. Y si Dios te dio el don, amén. Ayer hablaba con una hermanita de Colombia que su hija y ella están listas para ir a Rumania. Y la muchachita habla rumano. Y yo me pongo a pensar, wow, lo menos que yo pensé que alguien hablara rumano. Yo digo, hablan inglés o francés, pero rumano. Y entonces ella me decía que su hija, pues como que estaba atraída a hablar ese idioma, pues Dios tiene una misión para ella. Y Dios le da el don de lenguas. Lo que alguien dice, no, pues yo no hablo ni bien español, menos voy a hablar otras lenguas. Hablar otras lenguas es un don de Dios, pero ¿para qué? ¿Para presumirle a la gente que hablamos 5 idiomas? No, amigo y hermano, es para llevar el evangelio a otras culturas, a otras naciones y en su propio idioma dejarles saber la verdad presente. Cristo viene.
Jesus is coming, be ready for his coming. Y la gente lo va a entender en un idioma y en otro idioma, y la gente va a decir, amén, esa es palabra del Señor, y el nombre de Dios será glorificado. Así es que el don de lenguas es un don maravilloso. Otro don es el don de la misericordia. Y este es un don muy bonito, porque precisamente esto viene del Espíritu de Dios. Es la capacidad de sentir empatía por personas que sufren con problemas físicos, emocionales y espirituales. No todos tienen este don. Pero aquellas personas que tienen este don, cuán necesarias son en los puestos de avanzada, cuán necesarias son en llevar comida, en llevar ropa, en llevar alimento a la gente que tiene sed, porque tienen algo en su corazón que su corazón es muy sensible. Hay gente que no ve al pobre que tiene hambre y no le da nada. Pero hay gente que Dios le dio este don, que su corazón no puede estar así. Si ve a alguien con hambre, no se queda a gusto hasta que les lleva de comer. Ese es un don de Dios. No todos tienen ese don, pero aquel que recibe este don, cómo Dios lo puede utilizar en ministerios maravillosos para ganar gente para el reino de los cielos. La otra vez les mostraba el video de esta hermanita en Colombia que tiene un comedor comunitario para niños pobres. Y la hermanita estaba orándole a Dios que quería una estufa comercial, porque no tenía ni para cocinar. Y gracias a Dios, Fuerte Pregón Colombia le dio una estufa comercial para que pueda seguir trabajando en este comedor comunitario. Y le estaba diciendo a los hermanos en la reunión que tuve ayer con Colombia, ¿saben qué? Se me viene la idea, ¿por qué no abrimos un comedor comunitario en cada puesto de avanzada? Para que la gente tenga para comer. ¿O para qué vamos a sembrar árboles y tener ahí un montón de fruta que no utilicemos? La idea es usar eso para traer gente a los pies de Cristo. Y si hay un comedor comunitario, ¿sabes cuántos niños, jóvenes, adolescentes, adultos vendrían? Claro, con Cristo los seguían por el pan y los peces, ¿verdad? Pero ¿cuántos después aprendieron la palabra de Dios? Pues que la gente venga para que se supla su hambre física, pero pues también su hambre espiritual, y Dios puede matar dos pájaros de un tiro y traer a través de eso gente a los pies de Cristo. Pero necesitamos gente que tenga el don de la misericordia. Hay otro don que es muy bonito, que es el don de expulsar demonios. Ahora, solo estoy mencionando los dones que aparecen en la Biblia. No todos tienen este don, pero hay personas que están tan conectadas con Dios que en el nombre de Cristo pueden expulsar demonios. Ahora, el diablo se va a manifestar más en el tiempo del fin. Esto lo sabemos a través del Espíritu Profecía. Pero ¿sabes qué? También el Espíritu Santo se va a manifestar. Y en el nombre de Cristo los demonios serán expulsados y los demonios serán reprendidos, porque hay poder en el nombre y en la sangre de Cristo Jesús. Y Dios va a tener personas que tienen ese don. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, van a ver cosas maravillosas. Otro don es el don del servicio. La capacidad de olvidarnos y dar el todo por la causa del Señor. Y esa es la clase de gente que Dios está buscando. De hecho, tengo que dejarte saber que cuando viene el don del Espíritu Santo, este don viene en el paquete. El don del servicio. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y vamos rapidito. Otro don, bueno, esto lo menciona la Biblia, es el don del celibato. Eso aparece en 1 Corintios 7, que hay personas que prefieren estar solteras para poder dar su servicio completo a Dios, porque Pablo dice, el que se casa, pues tiene que cuidar de su esposa y de sus hijos, o viceversa, y las cosas de Dios pues las deja casi al final. Dice, pero el que es célibe, o sea, el que no se casa, como Pablo dice, así como yo, pues entonces no tiene que estar preocupado por la mujer o por los hijos, porque no tiene mujer ni hijos, y toda su vida la dedica al servicio de Dios. Ahora, hay personas que dicen, bueno, yo me caso, pero tanto mi esposa, un siervo y aún mis hijos, todos servimos a Dios. Amén, porque ahora es un equipo. Pero la idea es de que si tú te casas y ya no sirves a Dios ni a su obra, pues entonces es un hogar medio egoísta. Porque ahora queremos todo, pero no queremos dar nada por la obra del Señor. Y entonces un hogar egoísta, pues no va a ser un hogar fructífero ni bendecido. Ahora, hay gente que Dios va a permitir que se mantengan solteros o solteras para dedicar todo su tiempo y talento a la causa de Cristo. Va a haber gente que no. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cada quien sabe el don que recibió. Hay gente que dice, no, yo no necesito marido, ni necesito esposa para servir a Dios. Así como estoy, mi marido es Cristo, me decía una vez una hermanita. O sea, él es como mi esposo y él es el que me da pues todo lo que yo necesito para mi servicio a él. Amén, ese es un don. Por ejemplo, Juan el Bautista tampoco se registra que él haya estado casado. Pablo tampoco se registra. Ahora, Pedro sí era casado.
pero dejó todo por servir a Cristo Jesús. Entonces hay personas que sí tienen ese don, pero eso el Espíritu Santo a cada persona se lo va a dejar saber. Y si alguien dice, pero pastor, si yo me caso, cometo pecado en este tiempo que estamos viviendo, no. Si tú dedicas ese matrimonio para cumplir la misión y para la gloria de Dios, alabado sea el nombre del Señor, cáses en el temor del Señor. Pastor, pero si yo tengo hijos en este tiempo, deja que el Espíritu Santo te diga. Claro, hay un texto que dice que hay de aquellos que tengan hijos, ¿verdad? Especialmente en el tiempo de la persecución. Pero sabes, la última palabra deja que la tenga Dios. Porque si esos hijitos los vas a poner al servicio de Dios, Elena de Guay dice que cuando los padres sean llamados al descanso, sus hijos darán el mensaje. Ahí que si tú los educas bien a tus hijos, el Espíritu Santo puede seguir obrando a través de ellos. En otras palabras, lo que importa es poner los dones al servicio de Dios. Otro don es el don del conocimiento. Hay personas que Dios le dio el don de conocer. Te leen la Biblia y rápido te explican la profecía de los 2300 días, y Apocalipsis 13, y Apocalipsis 17, y Apocalipsis 20, y hasta Hebreos. Y hay personas que dicen, ay pastor, ya lo leí 20 veces y no le entiendo nada. Bueno, es que hay gente que Dios les da el don del conocimiento. Pero no usemos ese don para vanagloria. Usémoslo para enseñarle a la multitud, para enseñarle a la gente las verdades reveladas y contenidas, especialmente la verdad presente para este tiempo. Y saben que en cada país Dios tiene gente, siervos y siervas del Señor, que Dios les ha dado un conocimiento bíblico, espiritual de las cosas de Dios. Amigos y hermanos, usémoslo en el servicio del Señor, no para inflarnos de vanagloria, sino al contrario, abrir la palabra de Dios delante de la gente, decir, esta es palabra del Señor, y que la gente sea bendecida a través del don que el Señor te dio. Otro don muy interesante es el don de evangelismo. Hay personas que Dios las va a llamar para estar haciendo evangelismo de lugar a lugar, y que vayan a dar campañas misioneras y que vayan a servir en los puestos de avanzada, si es el don que Dios les dio. Y muchos de ellos van a ver que Dios los fue preparando no solamente para predicar en su iglesia local, que Dios tenía cosas más grandes para ellos en otros países y en otros lugares. Que no hay que tener temor. El Espíritu Santo puede hacerte un evangelista para exponer el evangelio a las masas, ya sea a través de redes sociales o a través de tu persona física. De hecho, cada vez estoy viendo que Dios está levantando más, y Dios está levantando más, y Dios está levantando más, y me pongo feliz. Me pongo feliz, porque aquí no se trata de ser egoístas. Uy, a aquel le está yendo mejor que a mí, o al otro le está yendo mejor que a mí. ¿Y para qué estar con esa competencia? No existen competencias. Al final del día, el don que Dios nos ha dado es para echar la red y traer almas a los pies de Cristo Jesús, según el don que Dios nos dio. Otro don es el don de la pobreza voluntaria. Hay gente que no quiere hacer ningún bien en este mundo, ninguno. Pero quiere él dar la riqueza que más tiene, que es su vida de servicio completa a Dios. No está pensando en hacer negocios, no está pensando en hacer casas, no, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese es un don también, Y saben ustedes, Cristo tenía este don. Cristo pudo haber sido rico en este mundo, porque grandes líderes pudieron haber chantajeado con él y haberse hecho rico, pero él decidió ser pobre entre los pobres, y ese es un don. Dijo, pues los pájaros tienen nidos y los zorras tienen cuevas, yo no tengo ni dónde poner la cabeza. Claro, era pobre en este mundo, a los ojos del mundo, pero era el rico de los ricos, porque su riqueza era una riqueza espiritual. Y hay gente que Dios va a llamar para que quizás en la pobreza de este mundo sean ricos para con Dios, y que no se vanaglorían de cosas materiales, sino que se vanaglorían en la riqueza de tener en ellos la perla de gran precio. Otro don es la hospitalidad, y ya me voy rapidito. El otro es el de la generosidad, y hay personas que Dios ha usado en generosidad. Por ejemplo, esta familia que donó el terreno para el puesto de avanzada en Colombia, que Dios les bendiga. No cualquiera dona 20 acres de tierra próspera y con árboles frutales, que el Señor les bendiga. Hay gente que ha donado para el camión, que ha donado para las imprentas, que ese es un don que Dios ha dado, y Dios les ha permitido juntar ese dinerito para una misión y propósito. Alguien dirá, ¿y por qué yo he estado juntando y juntando y juntando? Porque Dios así lo ha permitido, para que en el momento que Dios te necesitara, vinieras tú
Y así como el muchachito, ¿verdad? Poner los peces y los pescados. O como la viudita, traer simplemente las dos blancas, pero Cristo dijo, dio más que todos los demás. Y en las manos de Dios, esas dos blanquitas, Dios va a hacer la diferencia. Y no lo van a dar forzado, sino lo van a dar así casi llorando, ¿verdad? Ay, y despidiéndose del dólar que dan, lo van a dar con alegría. Porque la Biblia dice, Dios ama al dador alegre, no al dador llorón, al dador alegre, al que dice, al final eso ni era mío, eso era de Dios. Pero ¿sabes qué es la bendición? Que con una mano tú das y con la otra mano Dios te bendice. Esa es la bendición del Señor. Tú das con una mano y con la otra mano Dios ya te está bendiciendo. Así es Dios. O sea, Dios es maravilloso con aquellos que tienen ese don. Y hay gente que tiene ese don muy bonito, de la generosidad. Otro don es el don de la oración. Es un don maravilloso. Hay gente que ora y mueve el brazo de Dios. Quizás no tendrá millones de dólares, o quizás no será un maestro de teología, o quizás no tendrá un montón de puestos de avanzada, o quizás no tendrá panaderías, ni clínicas, ni sanatorios. Pero cuando cae de rodillas, las puertas de los cielos se abren. Se conecta con Dios y se siente la atmósfera de Dios en ese lugar. Ese es un don. Y hermanitos, oremos para que venga el Espíritu Santo. Oremos para que venga el Espíritu Santo. Lo necesitamos como nunca antes. Y ya para estar casi finalizando, viene el don de la fe, que ese era un don que hay que seguir trabajando. Hace 8 meses ese don me faltaba, pero muchísimo. Gracias a Dios, Dios ha aumentado mi fe. Todavía me falta. Y todavía necesitamos personas que me jalen las orejas para que la fe nos siga creciendo. Pero prácticamente ese es un don maravilloso, porque uno ve los milagros de Dios y son reales. Pero hay que dar el pasito de fe, mojarse los pies para que el mar rojo se abra. Entonces Dios recompensa, y saben que va a haber personas de fe que van a reclamar la promesa antes de que se cumpla. Así que, hermanitos, necesitamos gente de fe. Hay que hermanos de Perú, hermanos de México, hermanos de Australia, no se nos desanimen, hermanos de Europa, hermanos de Estados Unidos, sigamos sembrando en fe, tengamos el don de la fe y vamos a ver milagros maravillosos de parte del Señor. Otra cosa son las habilidades que Dios nos ha dado de manuales prácticas. Por ejemplo, va a haber puestos de avanzada que siente gente en agricultura, gente en la carpintería, gente en la panadería, gente ahora en comedores comunitarios. Otro don es el de curaciones, ¿sí? Personas que oran por la persona y Dios les hace el milagro de que la persona se levante. Eso es lo que dice Santiago. La oración de fe sanará al enfermo. Y hay personas que Dios les ha dado ese don. Pedro curaba, Pablo curaba. O sea, había gente que tenía ese don. Y yo sé que en el tiempo del fin, Dios va a tener mucha gente que va a hacer ese don. Eso lean ustedes lo que dice Elena de Guay. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y está hablando de los 144,000. Así es que estos dones, hermanos, no están caducos. Estos dones son activos porque el Espíritu Santo todavía sigue siendo poderoso. Otro don es el de ayudar, etcétera, etcétera. Termino hablándoles acerca de 5 cosas que es importantes que entendamos y sepamos sobre los dones espirituales. Y con esto finalicemos mi tema. Miren, la primera cosa es que los dones espirituales tienen un propósito. Dios anhela que cada quien se aparta de su obra. Y eso ya lo explicamos al principio. Dios no te va a dar un don para que lo metas debajo de la tierra. ¿Por qué razón? Porque después vas a perder ese don. El don que Dios te da, póngalo, hermano, ponga la hermana al servicio del Señor. No tenga miedo, tires en fe. Dios obrará, Dios hará el milagro. Si Dios te dio el don, lo hizo por un propósito. Imagínate que José venga ahora con el faraón y el faraón le dijo, pues mira, tuve un sueño, 7 vacas gordas, 7 flacas. ¿Qué significa eso? Y que José diga, no, Señor, yo tengo miedo, mejor me regreso a la cárcel. Pues enterró el don. Y el rey que hubiera dicho, qué fracaso de persona, ahora denle 10 años más. O sea, hubiera terminado peor. Pero ¿saben? José no rehusó usar el don. Y dijo, yo sé lo que significa eso, porque Dios me dio el don de interpretar sueños. Y ya le explicó. No rehusó usar el don. Hermanitos, hay personas que quizás el don lo han tenido ahí enterrado debajo de la tierra. Y hermanitos, eso no lo decimos con mucha honra, porque es una deshonra que Dios te dio un don y que no lo estés usando para la gloria del Señor. Pues hermanito, llegó la hora de hacer el hoyito, de sacar el don, de desempolvarlo y de ponerlo en el servicio de Dios. Llegó la hora de poner para la obra del Señor el don que Dios nos dio, porque cada don tiene un propósito.
Ahora, la segunda cosa que es importante que entendamos de los dones es que los dones son para ser utilizados en la ganancia de las almas, en adelantar el reino de Dios y en edificar la iglesia. No para darnos la gloria a nosotros, no para echarnos agua de cuán grandes somos, cuán grande cantamos, cuán grande predicamos. La gloria tiene que ser para Dios. Para nosotros no. Digno es el Cordero, dice la palabra del Señor, y digno es el que está sentado en el trono. Es que los dones, pues ganemos almas, traigamos gente al reino de los cielos, que esa es la razón y la misión de la iglesia. Es que Dios te trajo a la iglesia, pero no te deja solito, te da dones, te equipa, te trae los dones del Espíritu Santo para que cumplas la misión y plantes la bandera de Cristo en terreno encantado de Satanás y digas, este terreno y esta familia no es del diablo, es de Cristo, y en el nombre de Cristo Jesús va a haber liberación. Y ¿saben ustedes qué bonito es que en el cielo Dios te diga, ¿sabes cuántas almas están aquí? Porque fuiste un instrumento del Espíritu Santo. Eso va a ser hermoso. Eso va a ser hermoso. Y saben, eso es algo muy importante. El don viene de Dios, pero es para ganar almas, edificar la iglesia y plantar la bandera de Dios. En donde el diablo conquistó ciudades y pueblos, pues ahora Cristo va a conquistar esas mismas ciudades para la gloria de su bendito nombre. La tercera cosa que es importante que sepamos de los dones es que la iglesia o el hombre no puede otorgar dones espirituales. Los dones vienen de Dios. O sea, tú no puedes decir, a ver, pastor, ¿puede orar por mí para que me venga un don? Los dones no vienen de los hombres. Dios reparte a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Quiere decir que si Dios te dio un don, pues Dios te lo dio por una razón. Él sabía que era el don que tú necesitabas para ser un instrumento útil en el servicio de su obra y en la causa de Cristo. Él es el que da el don a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Por eso, ahora, es fácil decirlo, pero esto es más profundo de lo que parece. Si solo Dios es el que da los dones, solo Dios los puede quitar. O sea, el hombre no te puede decir, usted, pues Dios le dio el de evangelista, pero usted no puede predicar. ¿Y quién es el hombre para quitarte lo que Dios te dio? Ahora, que el hombre quite lo que el hombre dio. O sea, si el hombre te dio, pues que el hombre te lo quite. Pero si Dios te dio un don, ¿cómo el hombre te puede quitar lo que Dios mismo te dio? O sea, Dios le dio el don del apostolado a Pablo, ¿no es verdad? ¿Y qué dijo la iglesia? No, este no, porque era perseguidor. No, este no, porque era asolador. Y la iglesia lo rechazó. ¿Pero qué dijo Pablo? No, señores, yo sé quién me llamó. A mí me llamó el que está allá arriba en su trono y me llamó por nombre y por apellido. Él me llamó directamente a mí. Él fue el que me dio el don. Pedro no le dio el don, Juan no le dio el don, Santiago no le dio, ni la iglesia le dio el don. Ahora, cuando a alguien se le ordena al ministerio, lo único que la iglesia hace es reconocer el don que Dios dio. No da el don, solo reconoce ese don, pero el don lo da Dios. Y fíjate que aunque la iglesia a veces no reconozca el don, eso no significa que Dios no dio el don. La iglesia no reconoció el don de Pablo, pero Dios se lo dio. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque Pablo fue instrumento maravilloso, hasta casi convirtió a Herodes. Por poco me convences a ser cristiano. ¿Cómo que no venía ese don de Dios? A Elena de White la rechazó la iglesia metodista, pero Dios le dio el don del espíritu de profecía. A Lutero la iglesia católica lo rechazó y lo borró, pero Dios lo llamó para ser el campeón de la reforma. ¿Te fijas? La última palabra no la tiene el hombre, la última palabra la tiene Dios. Y si Dios da un don, el único que lo puede quitar es Dios. Porque de Él vino el don. Él es el Padre de las luces y Él es el Padre de los dones. Por esa razón, en el punto 3 es claro que entendemos que la iglesia o el hombre no puede otorgar dones espirituales. Los dones espirituales vienen de Dios. Por eso se llaman espirituales, vienen del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si Dios te da un don para abrir una imprenta, que nadie tenga en poco ese don. Si Dios te dio un don para abrir un sanatorio, que nadie tenga en poco ese don. Y tú no te sientas como dicen por ahí los mexicanos, achicopalado. O sea, no te sientas minimizado. Di como Pablo, yo sé quién me llamó, yo sé quién me dio el don y yo sé la razón por la cual me llamó para la obra del Señor. Entonces cumple tu llamado, cumple tu misión, si es que Dios te llamó.
Recuerdo cuando Dios me llamó, no, yo no iba a ser pastor, iba a ser abogado, imagínense, yo quería ser abogado, que era bien jovencito, pero entonces Dios me llama para el pastorado. Pero entonces cuando abrimos la primera iglesia en Chicago, tardamos 2 años de tocar puertas en la nieve, sin carro. El carro que me donaron era un carro Plymouth 1976, bien viejito. Me lo donaron. Y iba feliz manejando mi carrito para la casa y a la mitad del camino se desvieló. Y yo dije, debut y despedida. Nomás lo manejé en la mitad del camino. Y bueno, pues ni modo, ¿no? Si del cielo te caen limones, haz limonadas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues íbamos a tocar puertas y nos poníamos botas y nos poníamos guantes y bufanda y cubre orejas y a tocar puertas para traer gente a Cristo. Estábamos abriendo una iglesia. ¿Y qué hacíamos? Había un lugar que regalaba fruta, pero estaba medio podridita. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo iba y la podrida la sacaba, la buena la limpiaba y la lavaba y la ponía en bolsitas. Y en la bolsita le ponía revistas y me iba casa por casa a tocar puertas y dejarles ahí mi teléfono. Y de ahí empezó todo. Tardó 2 años. 2 años que ganábamos $400 al mes de salario. Y el apartamento que vivía era de $400, entonces no teníamos ni para la comida. Pero pues era la obra de Dios y Dios me había llamado al pastorado. Y entonces me recuerdo que una vez con una familia entera dimos estudios bíblicos y por meses y meses, y un día los trajimos ya a la iglesita, era un grupo como de 15 personas. Pero cuando vinieron ellos, la señora vino en aretes y vino en pantalón. Y un hermanito santo, diácono, que no los va regañando, y les dijo, ¿quién le dijo que a la iglesia se viene en pantalones y con aretes? La señora se ofendió y se molestó. Y después me dijo, ¿sabe qué? No queremos venir nunca más a su iglesia. Y yo me sentí tan deprimido y tan triste. Porque qué fácil es el que no gana almas, qué fácil es sacarlas, ¿no? Que no se da cuenta que es una visita y apenas está queriendo conocer de Dios. No, pues le fue muy fácil decir con pantalón y con aretes no se mete a la iglesia. Y ya cuando traté de darle esto me dijeron ya no queremos. Si su iglesia es así, no queremos saber nada de su iglesia. Y bueno, yo me quedé tan triste. Llegué a mi casa, al apartamento, ya estaba casado con Lisa. Y entonces le dije a mi esposa, yo no soy más pastor, ya me aburrí. Ya me cansé. Tengo 2 años que no tenemos ni para comer, 2 años que no tenemos ni para la luz, no tenemos ni para la renta. Y ahí estamos siempre al final del mes sufriendo que no sabemos ni qué vamos a hacer para la comida. Y ahora esta familia que venía, tan fácil la desanimaron y la sacaron. Digo, creo que yo creo que no nací para esto, a lo mejor debería haber sido abogado. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Trabajando en McDonald's, pues por lo menos gano $1,300 y no andamos batallando ni para la renta ni para la comida. Y ¿sabes qué? Tomé una decisión, ya no soy más pastor. Se acabó. Y me fui a dormir. Estaba pero bien frustrado, estaba bien desanimado, pero bien desanimado. Mi esposa me escuchó. Al otro día, porque todos los días mi esposa me planchaba y me dejaba mi camisita y corbata y colgada, porque sabía que iba a dar estudios bíblicos. Y entonces cuando yo me levanto, ella estaba cocinando. Ya olí la comida y cuando me levanto, ahí estaba enfrente la camisa planchada y la corbata. Y yo lo agarré, fui a la cocina y le dije, te dije que no iba a ser más pastor y no estaba jugando. Yo ahorita voy a hacer mi aplicación a McDonald's o a Burger King o a donde sea, porque yo ya no quiero saber nada de esto. Ya estoy desanimado. Y mi esposa me ignoraba. Y me estaba ahí cocinando y cocinando. Y yo decía, ¿por qué me ignora? ¿En serio? Ya no voy a ser pastor. Dejó de cocinar, le bajó a la lumbre y se me quedó viendo. Mira que cuando las esposas te ven así de serias, tienes que ponerles atención. Y me dijo, mira, te voy a hacer solo una pregunta. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿quién es el que te llamó para ser pastor? ¿Dios o el hombre? Y esa pregunta me caló, porque hay tantos errores en mi vida que he cometido, humanamente, de mi carácter, soy humano, pero hay una cosa que yo sí estoy muy claro, que Dios me llamó a ser pastor. Eso no tengo yo sé que Dios me llamó. Un día les voy a contar la experiencia de cómo fue el llamado de parte de Dios. Yo sé que Dios me llamó para ser pastor. Y entonces le dije a mi esposa, yo sé a quién me llamo. Agarré la camisa, agarré la corbata y a seguir trabajando por la obra del Señor hasta este momento. ¿Quién te llamó para su obra? Si te llamó el hombre, pues entonces dale cuentas al hombre.
Pero no te sorprendas si te desanimas y ya el hombre no te apoya. No te sorprendas si te desanimas, si el hombre te frustra o el hombre de repente te trae desánimo. Pero si en tu conciencia tú sabes quién te llamó, quién te cortó del mundo, de esa cantina donde estabas borracho tomando y destruyendo a tu familia, quién te llamó de ese pandillerismo, quién te llamó de esas películas horribles que veías, quién te llamó de esa vida sin sentido, quién te llamó de ese hogar de violencia, quién te llamó de ese mundo oscuro en el que vivías y te trajo a la luz admirable. Si tú sabes que fue Dios mismo el que te trajo a su pueblo, y que fue Dios mismo que por nombre y apellido te llamó y te trajo al pueblo del Señor. Entonces, amigo y hermano, si pone el otro recuadro, hermanito, en la pantalla completa. Entonces, hermanito, tú sabes a quién le tienes que dar cuentas. Tú sabes que hay una voz más grande y más profunda que la voz de cualquier institución, que la voz de cualquier hombre, que es la voz de Dios. Es un llamado que no podemos explicar. Dios nos llama con una razón y con un propósito. Dios nos equipa y nos dio dones. Nadie puede negar que Dios nos dio algún don, alguna habilidad, algún talento, porque Dios en las arras del Espíritu pues nos dio ese regalo cuando nos entregamos al Señor. Pero amigo y hermano, la palabra del Señor nos dice que si reconocemos el llamado de Dios, dice el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso en el punto número 3 es importante entender que no es la iglesia ni es el hombre el que da los dones, es Dios. Y si tú en tu conciencia y corazón reconoces que es el que Dios te llamó y el que Dios te dio el don, hermano, no tires el don, no lo entierres el don, no te desanimes. Más bien glorifica al Señor a decir, pues no lo merecía, pero Dios me llamó. Aunque no lo merezco, pero sé que Dios me llamó y al final del día Dios te sostendrá. Dios abrirá puertas delante de ti. Dios, si es necesario, va a abrir el mar rojo para que tú puedas ver quién camina contigo, para que tú puedas ver al final del día que siempre Dios estuvo ahí contigo, que Dios siempre te acompañó. Ahora van a venir días malos, pero ¿qué te preocupas? Dios estará contigo, porque Él mismo te llamó. Y Pablo así lo dijo, si Dios conmigo, pues ¿quién contra mí? Y el punto número 4 es que cuando tú no solamente reconoces y recibes el don y lo pones al servicio de Dios y de su obra, se puede recibir más de un don. De hecho, los apóstoles tenían varios dones. Pedro era profeta, era un don, era maestro, era profeta también. Además de eso, hacía milagros, era evangelista. ¿Recuerdas que predicó y 3,000 se convirtieron? Uno y otro y otro. Así son los dones. Dios puede dar muchísimos dones. No es solamente un don. De hecho, la parábola dice que al que recibió 2, pues le dio más. O sea, los dones pueden multiplicarse siempre y cuando los pongas al servicio de Dios. Pero si el don que Dios te dio no lo estás poniendo al servicio, ¿por qué Dios te tiene que dar más? Es como que Dios dice, te voy a dar y ni lo estás usando, mejor se los voy a dar al que sí los está utilizando. Y esa es la matemática y la mentalidad de Dios. Cuando tú pones los dones a servicio de Dios, el Dios del cielo, amigo y hermano, te puede dar muchísimos más dones. Hemos llegado al año 2021, ¿ok? Ya empezamos. La pregunta, amigo y hermano, es ¿cómo tú quieres comenzar este año 2021? Por eso tomé la decisión de dar este tema al día de hoy. Es crucial empezar con el pie derecho. Queremos hacer lo mismo que el 2020. Queremos ser apáticos. Queremos tener el paraguas para no recibir el don del Espíritu Santo. Queremos que el yo siga gobernando sobre nosotros. Queremos seguir pensando en el materialismo, en el trabajo, en los bienes económicos. O ya nos hemos dado cuenta que el año 2020 nos está diciendo que todo nos está gritando que Cristo pronto regresa. Que llegó la hora de poner las cosas en balance. Que llegó el momento, como dice la palabra de Dios, de buscar el reino de Dios primero. No después, no al final. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. ¿Cómo será este año 2021? Bueno, hay algunas cosas que podemos proponernos para este año. Que este año pueda llegar a ser el año del despertar espiritual personal. Fíjate, personal. No a nivel de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Cada quien. Tú y Dios. Puedes comenzar este año
leyendo la Biblia una vez más. Cómprate una Biblia nuevecita y comienza otra vez a estudiar la palabra del Señor. Lee este año, conságrate a Dios. 2, puede ser el año que podamos recibir el don del Espíritu Santo. Y no solo por gotitas, a plenitud. No hay límite para aquel que, haciendo de lado el yo, se presta para instrumento el Espíritu de Dios. Pero hay un precio a pagar. Hagamos un lado el yo y pongamos todo en el altar del sacrificio, y entonces seremos testigos de lo que Dios es capaz de hacer. También el 2021 puede ser el año de que finalmente traigas almas y almas y almas al reino de los cielos. Sé un sembrador en el don que Dios te dio. Que nadie diga, mi don lo voy a enterrar. No. Llegó la hora de desenterrar el don y ponerlo al servicio. Hermanos, lo que sobra es trabajo. Lo que sobra es trabajo. Miren, me estoy poniendo a pensar en lo que está pasando en Colombia. Dios está trayendo libros gratis a tantos países para que nadie tenga la excusa de decir, yo no hago obra misionera porque están bien caros los libros. Dios ahora hasta gratis los está dando. No hay excusas. Ahora Dios está trayendo la donación de un puesto de avanzada, pues para que las manos se pongan a trabajar. Ya no hay excusa. Dios está abriendo caminos de una forma maravillosa. Pero la pregunta es si este año será como el año pasado. ¿O será un mejor año que ahora vas a decir, los dones los voy a usar para la ganancia de las almas y para que mi Señor esté contento de saber que no me cortó de la cartera de la cantera de este mundo solo para calentar una banca, sino para echar la red como Pedro y ser pescador de hombres? Y también que este año pueda ser el año que Dios cumpla el propósito para ti, porque Dios te ha ido preparando para algo grande. Y a lo mejor tú todavía no te has dado cuenta, pero Dios ya te ha preparado como niño, como jovencito, para algo grande. Dios no llama a personas solamente por llamarlas. Dios los llama con propósitos maravillosos. Y a lo mejor puede ser que pasen muchos años hasta que Dios te diga, para esto te llamé. Pues puede ser que el 2021 sea el año en que Dios te va a decir, pues bueno, querido José, querido Carlos, querida Juanita, querida Josefina, tú no lo sabías, pero yo sí lo sabía. Y ahora te voy a mostrar la revelación de mi providencia. ¿Y sabes dónde vamos a decir? Bueno, Señor, como Isaías, ¿verdad? Pues venme aquí, envíame a mí. O como dijo María, he aquí tu sierva, hágase en mí tu santa voluntad. Ojalá que este año 2021, hermanos, lo empecemos con el pie derecho. Que los dones de Dios los pongamos a servicio de la causa de Cristo. Hay una parábola, ustedes la conocen, de aquel que le dio pues los 2 dones, el don y los 3, y al final de cuentas, ¿qué es lo que sucedió? Pues uno simple y sencillamente, en vez de ponerlo al servicio y a la obra de su Señor, lo escondió y no recibió buenas notas de su Señor. Al contrario, su Señor lo reprimió. De hecho, creo que tengo la cita aquí, ya como el tiempo se me fue, déjenme encontrarla. Miren lo que le contestó su Señor, está en Mateo 25. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. A mí no me gustaría recibir esas palabras de Dios. No me gustaría. Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, o sea, a los que sí estaban trabajando, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y aquí viene la parte dura, Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Qué triste, que nadie quite tu talento, que nadie quite el don que Dios te dio. No permitas que este año sea el año que tu luz se apague. Más bien, permite que este año pueda ser el año que tu luz brille. Brilla en el sitio donde estés. Esparce la luz del Señor. Brilla con la luz de Cristo. Deja que el Espíritu Santo, que sea ese aceite, llene tu vasija y la luz de Dios pueda irradiar y pueda ser motivo de bendición en la causa del Señor. Así como lo fue Pedro, o lo fue Pablo, lo fue Juan, un Daniel, un Samuel, un Daniel, un David, una María, un Esther, una Ruth, y la lista sigue. Pues esta lista no se ha terminado de escribir. En los anales de Dios hay héroes y heroínas que todavía se van a levantar para cumplir los propósitos de Dios. Y estoy más que seguro que este año 2021 va a ser crucial en muchos sentidos. Este año 2021 va a probar la fe de muchos de nosotros. Este año 2021 va a probar la fe aún del pueblo del Señor. Y creo que como nunca antes debemos estar preparados. Y la forma de prepararnos es que urgentemente necesitamos pedir el don del Espíritu Santo.
El 2021 puede ser un año maravilloso, siempre y cuando el receptáculo esté listo para recibir al Espíritu de Dios. Finalizo con una cita de Elena de White y con esto terminamos nuestro tema del día de hoy. Esta cita a mí me emociona. Palabras de vida del Gran Maestro, página 298. Miren qué hermosa cita. Y quédense con esta cita en el corazón al terminar este tema y hagan esta cita propia de cada uno de ustedes. Miren qué dice. Dios obra por medio de los que Él elige. A veces elige al más humilde instrumento para que efectúe la mayor obra, porque su poder se revela en la debilidad del hombre. Los humanos tenemos nuestra norma y en virtud de ella clasificamos una cosa como grande y otra como pequeña. O sea, la gente puede decir, lo que él está haciendo no es nada y ni sirve y es bien pequeñito, pero en los ojos de Dios dice, lo que él está haciendo es grandísimo. Lo que ella hizo es grandísimo, ese pedazo de pan o esa oración que hizo a los ojos de Dios, eso es algo grandísimo. Aunque en los ojos de los demás diga, pues no está haciendo nada más que orar, pues Dios califica de otra manera. Pero dice ahí, Dios no valora las cosas de acuerdo con nuestra regla. No hemos de suponer que lo que es grande para nosotros tiene que ser grande para Dios, o lo que es pequeño para nosotros tiene que ser pequeño para Dios. O sea, Dios pesa y ve las cosas de otra manera. Pero entonces mira qué dice ahí. No nos toca a nosotros juzgar nuestros propios talentos o elegir nuestra obra. Eso no nos toca a nosotros. Hemos de llevar las cargas que Dios nos señala, llevándolas por su causa y siempre recurriendo a Él en busca de descanso. Porque va a ser mucho trabajo, pero Jesús va a ser nuestro descanso. Señor, me diste una misión, descanso en ti. Pero dame fuerzas para cumplir esa misión. Yo no escojo la misión, porque en tu providencia tú ya me dijiste para que me preparaste. Pero Señor, después del día de jornada de trabajo y después del cansancio, quiero descansar en ti. Y entonces ella cierra la cita diciendo, cualquiera sea nuestra obra, Dios es honrado por un servicio alegre y de todo corazón. Él se agrada cuando afrontamos nuestros deberes con gratitud, regocijándonos de que se nos considere dignos de ser sus colaboradores. Qué privilegio trabajar para Dios. Qué privilegio poner un granito de arena. Qué privilegio al que canta, ponga su granito de arena, traiga almas para Cristo. Al que predica, ponga su granito de arena, traiga almas al reino de los cielos. Al que cocina, al que hace pan, al que va a abrir un puesto de avanzada, al que va a dar clases, al que va a hacer evangelismo, al que va a ser misionero, a los que van a dar donaciones, a los que van a ser misioneros llevando el pan de vida, a los que van a abrir imprentas, a los que van a repartir los libros. Y la lista sigue según el don de Dios venga en ti. Recuerda que para trabajar para el Rey es un honor y es un privilegio ser llamados para ser parte del ejército de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga en este año 2021. Que Dios pueda derramar sus bendiciones sobre los siervos y las siervas del Señor. Y que este año 2021, si es la providencia de Dios, y es el año que nos vamos a preparar para ver al Rey, y va a ser el año que los eventos finales se van a dar para que veamos cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos pueda encontrar trabajando para Él, que nos pueda encontrar sirviéndolo de corazón, y que cuando vea el trabajo por amor que hicimos por su causa, que nos pueda decir, si este es el año, nos pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si este no es el año, sigamos trabajando con el misma alegría y con el mismo entusiasmo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque al final del día la última palabra la tiene Él, pero mientras Él decreta su última palabra, trabajemos
en la obra de Cristo Jesús. Feliz año 2021 para cada uno de ustedes. Nuestras oraciones aquí en Fuerte Pregón están para sus familias, para sus vidas, y vamos a seguir reportando las maravillas de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y ciertamente lo que Dios hará para su gloria y para su honra. Vamos a orar entonces, teniendo una palabra de oración aquí en este lugar, y damos gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Padre eterno, gracias, porque hasta aquí podemos decir que tu mano nos ha acompañado. Humildemente, Padre eterno, reconozco que esto es una obra que ¿quién puede estar preparado para la misma? Pero una cosa sabemos: quién nos llamó. Y al saber quién nos ha llamado, Padre, no tenemos nada que temer, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos para hacer la obra con amor, con alegría, con cariño, con sacrificio, con fe, haciendo a un lado el yo. Y cada vez púlenos más en nuestro carácter. Cada vez más haz este receptáculo digno para la recepción de tu Espíritu Santo. Y al venir tu Espíritu Santo, haznos siervos y siervas del Altísimo, cumpliendo los designios de tu propósito, para que al final del día tu nombre sea glorificado, las almas sean ganadas y el mundo se prepare para la venida de Cristo Jesús. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Que la paz del Eterno more en cada corazón y que las alas del Altísimo puedan abrirse en los siervos y las siervas del Señor, para que como un solo hombre, un solo ejército, salgamos a gritar y a proclamar: prepárate para el encuentro de tu Señor. Dios nos bendiga y nos guarde desde ahora y para siempre, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues hermanitos, gracias, que el Señor les bendiga. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera para la eternidad. No te duermas, no te acotes, no desmayes. El día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano,